En este vídeo vamos a ver las actualizaciones más importantes de los modelos Ideogram 4 y Crea 2, empezando por el LoRa de aceleración para Ideogram 4, que nos permitirá reducir los tiempos de forma sustancial en este magnífico modelo. Continuaremos con Crea 2 y un magnífico LoRa que nos permitirá saltar el filtro de censura que lleva incorporado este modelo. También veremos un LoRa Turbo que nos permitirá acelerar los modelos base de Crea 2. También he incluido un nuevo mejorador de PROM con capacidad de visión y que no tiene censura. También veremos cómo usar Crea 2 en Force Neo, incluyendo el nuevo LoRa para saltar el filtro y el LoRa Turbo para los modelos base. Así que no puedes perderte este vídeo. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, pero ¿qué me has hecho en los ojos? El interface que vamos a usar se llama ConfigUI. Si queréis saber cómo instalarlo, os dejo un enlace en la parte superior. Comenzaremos actualizando ConfigUI a la última versión. Lo haremos entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero update.configui.bat. A continuación descargaremos los flujos de trabajo que vamos a usar en este vídeo. Una vez descargado, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de ConfigUI. A continuación debemos instalar los nodos faltantes. Lo haremos entrando en el Manager y pulsando sobre el botón Install Missing Custom Node. Pulsamos el botón Install y seguimos las instrucciones. A continuación debemos actualizar todos los nodos también desde el Manager pulsando sobre el botón Update All. Para finalizar la actualización seguiremos las instrucciones que aparezcan en pantalla. Los dos mejores modelos de texto a imagen en la actualidad son Crea 2 y por supuesto Ideogram 4. Pero este último tiene un problema, que al ser un modelo muy grande, los tiempos de renderizado son altos. Pero eso ya ha cambiado gracias al lanzamiento del LoRa Turbo Time para Ideogram 4. En este vídeo no voy a explicar Ideogram 4. Tenéis un vídeo enlazado en la parte superior que podréis consultar para saber cómo funcionan todos los elementos de este workflow. Para usar la versión Turbo de Ideogram 4 debemos descargar, además del resto de modelos que vimos en el vídeo anterior, el LoRa Turbo Time y el LoRa Unconditional. También he añadido un enlace para el LoRa Lenovo Ideogram 4 que podréis descargar de forma opcional, que sirve para conseguir el estilo amateur en imágenes fotorrealistas. Como podéis ver en el flujo de trabajo, el modelo Unconditional aparece por defecto desactivado. En su lugar utilizaremos el LoRa Unconditional que está entrenado para sustituir a este modelo. La potencia de este LoRa la podemos ajustar entre 0.5 y 0.7. Como podéis ver, hay dos grupos de nodos multilora. El primer nodo multilora afectará al modelo principal y el segundo multilora solo afectará al modelo Unconditional de Ideogram 4. Si de todas formas queréis usar el modelo Unconditional, deberéis activar el nodo de lectura de este modelo y conectarlo con el nodo multilora Unconditional, es decir, el segundo. Pero si vamos a usar el LoRa de aceleración, es recomendable no utilizarlo, por lo tanto deberá estar desactivado y en su lugar conectaremos el modelo principal de Ideogram 4 al nodo multilora Unconditional. Lógicamente también tenemos que tener activo el LoRa Turbo Time con una potencia recomendada de 0.9. En este flujo de trabajo los valores principales que se han cambiado son los valores de CFG, que lo ajustaremos con el valor 1, y el número de pasos, que ajustaremos a un mínimo de 6, un valor recomendado de 8, y si queréis aumentar la calidad podéis usar valores superiores a 8. También he cambiado el nodo de generación de semillas por uno nuevo que he programado. La principal novedad de este nodo es que podéis volver a utilizar cualquiera de las 10 últimas semillas que habéis utilizado. Para esta prueba de velocidad voy a introducir un PROM, que en este caso no está en formato JSON y que no pasaremos por los mejoradores de PROM, para que cuente solamente el tiempo de renderizado, dejando aparte los tiempos que utilizan los modelos para mejorar los PROMs. Para este ejemplo vamos a ajustar la resolución a 1 megapíxel en una proporción 3:4
con una resolución real de 880 por 1184 píxeles. Con mi tarjeta gráfica, que es una RTX 3060 de 12 GB de VRAM, la primera imagen generada me tarda alrededor de 1 minuto, ya que incluye la precarga de los modelos. Las siguientes imágenes tardan un poco más de 30 segundos. Una muy buena velocidad si comparamos con los tiempos normales de Ideogram 4. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Continuamos ahora con las novedades para Crea 2. Para tener la información completa de este modelo, te dejo un vídeo en la parte superior. Comenzaremos con este pequeño LoRa de apenas 180 bytes que sirve para saltar los filtros de seguridad del modelo Crea 2. Si usamos este LoRa ya no será necesaria la tediosa instalación de los nodos creados para esta tarea. El siguiente LoRa a descargar es el Turbo LoRa RAN 64. Descargaremos opcionalmente un nuevo BAE para Crea 2 y un modelo Text Encoder Qwen 3 VL4B sin ninguna censura. Una vez descargados todos los modelos, refrescamos el navegador o bien pulsamos la tecla R. Seleccionaremos el nuevo modelo BAE desde este nodo, aunque personalmente os digo que no he notado ninguna mejora entre usar este BAE y el BAE de Qwen Image. También de forma opcional, seleccionaremos el Text Encoder que no tiene censura. Tened en cuenta que este modelo está cuantizado en BF16 y por lo tanto consume el doble de memoria VRAM que el modelo anterior. Si estáis muy justos de memoria VRAM, es mejor que utilicéis el modelo anterior. Debemos tener añadido y activo el modelo LoRa Crea 2 Filter Bypass 3. Para saltar el filtro se debe ajustar la potencia a un mínimo de 1 y con modelos cuantizados no debemos superar el valor de 10. Valores muy altos pueden generar imágenes en color negro. Un valor de 3 o 4 suele ser suficiente para mostrar contenido NSFW. Cuanto más alto sea el valor, más baja será la censura. El modelo Turbo LoRa RAN 64 se debe ajustar con una potencia de entre 0.5 y 0.75. Este LoRa solo se debe utilizar con los modelos RAW o base. Por lo tanto, el LoRa Turbo no vale para los modelos Crea 2 Turbo. Así que primero debemos descargar un modelo base, ya sea en formato GGUF o en formato 6 Tensor. Debemos seleccionarlo en su correspondiente nodo. Si el modelo base lo tenemos en formato 6 Tensor, debemos desactivar entonces el modelo GGUF con este interruptor. Como tenemos seleccionado el LoRa Turbo, usaremos los ajustes del modo Turbo, es decir, CFG con valor 1 y el número de pasos en 8. Ya solo nos queda introducir un prompt y ejecutar el workflow pulsando el botón Run. Y aquí podemos ver el resultado. Con mi GPU en primera ejecución ha tardado unos 70 segundos. Y en segunda ejecución tardará un poco menos, en este caso con esta resolución alrededor de 63 segundos. En este nuevo workflow he cambiado totalmente el mejorador de prompts, que usa un modelo clip que no tiene censura y además es muy ligero y rápido. Se descargará de forma automática la primera vez que lo uses y sirve para mejorar prompts en formato texto o para usar conjuntamente una imagen de referencia y un prompt de referencia. Y por último hablaremos de Crea 2 en Forge Neo, que ha recibido el soporte de este magnífico modelo en su última actualización. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer será actualizar Forge Neo a la última versión. Si quieres saber cómo se instala y cómo se actualiza Forge Neo, os dejo un vídeo en la parte superior donde podréis encontrar toda la información. En la descripción de este vídeo están todos los enlaces de los modelos que vas a necesitar. Para utilizar el modelo Crea 2, seleccionaremos el preset Crea. Para esta primera prueba vamos a cargar el modelo Crea 2 Turbo. Seleccionamos también el modelo BAE y el modelo Text Encoder que queramos usar. Con este preset de Crea ya está toda la configuración realizada. Así que solo tenemos que escribir un prompt, seleccionar una resolución y pulsar el botón Generate. Y aquí podemos ver la imagen generada con Crea 2. Podemos usar el modelo base
añadiendo el LoRa Turbo y el LoRa que permite saltar el filtro del modelo. A continuación ajustamos la potencia de ambos LoRa's y escribimos un prompt. Pulsamos el botón Generate y este es el resultado. Como veis, todo funciona extremadamente bien en Force Neo, una gran noticia para todos los usuarios que prefieren este interface. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.